refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Gusto saludarles, amables televidentes, radioyentes e internautas. Como siempre, estamos aquí para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. A esta hora de la mañana, o de mediodía, o de tarde, yo no sé en qué momento usted la esté escuchando, nosotros nos disponemos para compartirle lo que Dios quiere que sepamos en relación con Él y, por supuesto, con lo que tiene que ver con nosotros. Quiero extender un saludo a todos los que a la distancia, a través del internet, siguen estos estudios. Quiero aprovechar para dar una breve explicación. Algunos preguntan que por qué no estudiamos la lección de escuela sabática que estudian la mayoría de hermanos adventistas. Y la razón es sencilla. Nosotros hemos elegido un folleto de estudio que está hecho a la ley y al testimonio. Es decir, no tiene ningún comentario de ningún teólogo. Está completamente inspirado todo lo que contiene la lección, Biblia y espíritu de profecía. Sentimos que es más seguro, sentimos que eso nos protege de cualquier nuevo enfoque teológico que pueda venir por allí, apartándose del verdadero fundamento, como está ocurriendo y ya ocurrió en algunos folletos de las otras lecciones que hemos estudiado en el pasado. Esa es la razón por la cual estudiamos una lección diferente, porque es a la ley y al testimonio. Bueno, habiendo dado esta explicación, vamos a proceder ahora en este día, miércoles 20 de febrero, a introducir a quien me va a acompañar en el estudio, mi hermana Cecilia Pérez, que nos visita de Guasave, Sinaloa. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Amén. Es un privilegio estar aquí con ustedes, estudiando la lección de esta mañana. Amén. Bueno, hermana, ¿qué le parece si aprovechamos aquí para que nos diga dónde usted se congrega allá en Guasave, Sinaloa? Si en una iglesia de la conferencia o en una iglesia de sostén propio, ¿dónde están ubicados? Y si también invita a nuestra audiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros nos estamos congregando en una pequeña iglesia que está iniciando de la verdad presente. Si gustan acompañarnos, nosotros nuestras reuniones las estamos haciendo los sábados en el Caracol. En el Caracol es un pequeño campo pesquero, ahí donde nosotros nos estamos congregando, y les hacemos la invitación a todo aquel que quiera unirse a nuestro grupo. Le voy a dar mi teléfono a su servidora para que se comuniquen conmigo y así poder nosotros estar juntos adorando a nuestro Dios. Mi teléfono es el siguiente, es el 687-197-0026. A sus órdenes y los esperamos. Amén. Bueno, nuestra hermana Cecilia, ella es miembro de nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, en Houston, y también, por supuesto, allá en Guasave, ella se congrega en este grupo de sostén propio, que pues esperamos que sean pronto también de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, es decir, que puedan ser parte de nosotros. Pero tenemos ahí nuestra embajadora, nuestra representante, nuestra hermana Cecilia. Así que, bueno, ojalá que usted que nos escuche en Sinaloa, sabiendo que hay un grupo de sostén propio ahí en el Caracol, en Guasave, pues dése cita un sábado por ahí y participe con los hermanos de adorar a Dios en espíritu y en verdad y alimentarse a la ley y al testimonio con los mensajes que allí se predican. Amén. Bien, vamos ya a proceder con el estudio de hoy, haciendo la oración de rodillas como lo hacemos aquí, y mi hermana Cecilia la va a tener. Claro que sí. Oremos. Amado Dios y amado Jesús, le damos las gracias por la oportunidad y el privilegio, Padre, de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Amén. Pedimos, Señor, su santa presencia y la dirección de su Santo Espíritu al tener este estudio, Padre. Que usted nos dirija, que abra nuestro entendimiento y que a través, Señor, de su Santo Espíritu y de su sabiduría, Señor, muchos puedan comprender
y muchos puedan, Señor, atesorarla, igual nosotros, y sobre todo, Padre, ponerla en práctica. Así es. Ayúdenos, pues, y venga a estar con nosotros, no sin antes pedirle, Señor, el perdón de nuestras faltas, y que esta oración pueda llegar hasta el trono de su gracia. Perdone nuestras faltas y ayúdenos a ser cada día, Señor, fieles hijos suyos, Padre. Amén. Gracias por todo, Señor. Gracias por su don inefable en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para algunos hermanos que no saben dónde queda Guasave, Sinaloa, eso es en el país de México. Allá es donde los hermanos se reúnen y a donde la hermana Cecilia les ha invitado. Y pues anda de visita por aquí en Estados Unidos y pues aprovechamos para estudiar con ella la lección ahora. Cumpliendo promesas. Cumpliendo promesas es el título de la lección de hoy. Hermana Cecilia, ¿qué hicieron los 5 reyes de los amorreos cuando descubrieron que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel? Sí, vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Y leo en Josué 10, del 1 al 5, dice así. Y aconteció que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la habían asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvieron gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Envió pues a decir a Adonisec, rey de Jerusalén, a Oham, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Giafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón. Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, rey de Hebrón, rey de Jarmut, rey de Laquis, rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon frente a Gabaón y pelearon contra ella. Interesante. ¿Qué comentario le merece a usted esto, hermana? Es increíble cuando uno, yo lo entendí así, pastor, en mi vida personal porque lo he experimentado. Cuando uno quiere ser fiel a Dios, el enemigo usa todo su poder para hacernos sufrir o destruirnos. Exacto. Eso es lo que yo entendí, pero tenemos un Dios real, vivo, que se preocupa Amén. por nosotros Amén. y que Él pelea por nosotros. Exactamente. Miren ustedes, hermanos, la razón de por qué ellos, estos 5 reyes, se coaligaron para pelear contra Gabaón, versículo 4. Subid a mí, dijo el rey Adonisec, y ayudadme, y combatamos a Gabaón. Miren ustedes la razón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Pero hermanos, hacer paz con Josué y con los hijos de Israel era también hacer la paz con Dios, porque Así ellos habían elegido no ser enemigos de Dios. Ellos habían elegido alinearse con el Dios de los hebreos, con el Dios de los israelitas. Esa era, hermanos, la causa por la cual estos 5 reyes hicieron este plan de venir contra ellos. Aquí nosotros podemos ver, como la hermana Cecilia lo ha mencionado, cómo cuando buscamos de Dios, cuando nos unimos al pueblo de Dios, el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo, hermanos, une sus fuerzas y se viene, pues, contra uno. Creo que más de alguno no me dejará mentir que ha experimentado algún momento, algún tipo de no sé, de oposición, tal vez por parte de un familiar, por parte de un amigo, por parte de algún compañero de trabajo o vecino. Todos en algún momento enfrentamos oposición cuando queremos hacer las cosas mejor con Dios. Los gabaonitas, independientemente del error, ¿verdad?, que cometieron, a pesar del error que pues cometieron de llegar allí mintiendo para unirse al pueblo, pues en alguna forma aceptaron su condición que les tocaba ahora en el pueblo y asimilaron, hermanos, asimilaron al Dios de los hebreos, asimilaron también sus enseñanzas y ahora eran parte ya del pueblo de Dios.
Pero miren, aquí se le viene ya la guerra en su contra. A veces nosotros la experimentamos, ¿no es cierto, hermana? Así es, pastor. Cuando decidimos hacernos de la verdad presente, ¿acaso no se le viene la oposición a uno? De a veces parientes, de a veces hasta hermanos de la iglesia donde uno se congregaba antes, se molestan porque ahora uno se pone de un lado donde uno quiere hacer las cosas mejor. Las iglesias de verdad presente, hermanos, las iglesias de sostén propio, se caracterizan por ser iglesias conservadoras y bien apegadas a las escrituras y al espíritu de profecía. Y de repente, antiguos hermanos que uno ha tenido en la congregación donde ha estado, pues también se incomodan, se ofenden y utilizan una serie de epítetos en contra de uno. Y uno puede mirar de que siempre que quiere hacer uno las cosas correctas, hacer mejor las cosas delante de Dios, pues hermanos, surge la oposición. Aquí tenemos nosotros que los gabaonitas están experimentando la oposición de 5 exaliados de ellos, de 5 naciones impías como ellos lo fueron. Están ahora, hermanos, los gabaonitas experimentando esta oposición por parte de ellos. Y esto nos dice de que siempre ha sido así. Pero, hermana, nosotros encontramos, como usted dice, de que Dios también no nos deja. A ver, ¿qué dice el don profético al respecto de esto que estaban experimentando los gabaonitas? Dice la pluma inspirada: la sumisión de Gabaón a los israelitas desalentó a los reyes de Canaán. Tomaron inmediatamente medidas para vengarse de los que habían hecho la paz con los invasores. Dice que sus movimientos fueron rapidísimos. Pero, ¿qué hicieron los gabaonitas? Hermanos, aunque sabían que habían engañado a los israelitas, pidieron ayuda. ¿Qué mensaje le enviaron a Josué, hermana? ¿Y qué acciones tomó él en consecuencia inmediatamente también? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Josué 10, 6 al 9. Dice: y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal: no niegues dar la mano a tus siervos. Sube rápidamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han reunido contra nosotros. Y aquí dice la pluma inspirada que aunque nos sintamos indignos de la ayuda divina por nuestros pecados, podemos estar seguros de que ninguna súplica sincera quedará sin contestar. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Dice: y subió Josué de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Dice también el versículo 9: y Josué vino a ellos de repente, toda la noche subió desde Gilgal. Así vemos que el siervo de Dios también actúa rápidamente, hermanos, porque Jehová dice que le dijo que lo hiciera. Así que nosotros vemos a Josué aquí, que ha consultado también al Señor, y obedeciendo su voluntad, es que ahora va a proceder sin miedo, y va a enfrentarlos, porque Dios dice ya se los ha entregado y le ha asegurado que ninguno de ellos va a prevalecer delante de Josué. Amén. Así que nosotros miramos que los gabaonitas piden ayuda a Josué, piden ayuda divina. Hermanos, así también nosotros debemos contrarrestar los ataques del enemigo, pidiendo la ayuda a Dios. Cuando los gabaonitas pidieron a Josué que lo ayudaran, pues realmente estaban pidiendo la ayuda, hermanos, de Dios, porque Josué era el enviado de Dios. El ejército de Josué era prácticamente el ejército de Dios allí en el campo. Y cuando los gabaonitas ante la oposición piden ayuda, hermanos, Josué, por orden de Dios, va en auxilio. Esto también nos dice a nosotros cómo debemos reaccionar cuando la oposición se levanta, ya sea de vecinos, de amigos, de parientes o aún de hermanos de la iglesia donde uno se congregaba. La reacción nuestra debe ser, hermanos, pedir la ayuda divina, pedirle a Dios que venga en nuestro auxilio,
pedirle a Dios que se encargue de callar las bocas de aquellos que nos critican, pedirle a Dios que se encargue de detener aquella oposición de aquellos que un día estuvimos juntos, pero que ahora se levantan en contra nuestra, porque nos hemos hecho de la verdad presente. Estoy poniendo algo aplicado, hermanos, a nuestro tiempo, a lo que nos toca vivir ahora. Noten, orar, pedir la ayuda divina, es lo que debemos hacer, como los gabaonitas lo hicieron aquí. Y miren qué pronto Josué también responde al pedido de auxilio, porque Dios se lo ordena que vaya en su ayuda. Porque Dios, hermanos, a pesar del error de los gabaonitas, Dios, hermanos, los ha perdonado. Y Dios los está ayudando. Dios les va a extender su mano. Qué misericordia la del Señor, miren. Aquí tenemos a los gabaonitas ya siendo parte del pueblo. Han asimilado al Dios de los hebreos. Sin duda, han reconocido su pecado, hermanos. Y Dios, pasando por alto su pecado, viene en su auxilio. Esto es algo hermoso, porque Dios en su misericordia, cuando nosotros también reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él, hermanos, no nos da la espalda. Él nos perdona. Y viene en nuestra ayuda. El don profético, ¿qué nos dice al respecto, hermana? Dice, el peligro no solo amenazaba al pueblo de Gabaón, sino también a Israel. La ciudad dominaba los pasos que daban acceso al centro y al sur de Palestina, y había que conservarla si se quería conquistar el país. Josué se preparó enseguida para acudir en auxilio de Gabaón. Los habitantes de la ciudad sitiada habían temido que a causa del fraude que habían cometido, Josué rechazara su pedido de ayuda. Pero en vista de que se habían sometido al dominio de Israel y habían aceptado adorar a Dios, Josué se sintió obligado a protegerlos. No obró esta vez sin consultar a Dios, y el Señor le alentó en la empresa. Marchando toda la noche, tuvo sus fuerzas frente a Gabaón por la mañana. Apenas habían colocado los príncipes aliados sus ejércitos alrededor de la ciudad cuando Josué cayó sobre ellos. Y qué importante, pastor, aquí qué hermosa lección, porque dice que aún Dios conoce los corazones. Y Dios sabía que en los gabaonitas habían escuchado de ese Dios maravilloso y de ese Dios poderoso, y ellos sabían que si cometieron un error de no decir la verdad, pero Dios conocía los corazones y se arrepintieron de corazón y Dios les perdonó. Y Dios le dijo bienvenidos al pueblo de Dios. Así es el amor de Dios con sus hijos. Y sabe que fieles. Es interesante también notar aquí que la orden de Dios para Josué de que fuera en su auxilio estaba también a tono con el plan de Dios en cuanto a la conquista de la tierra, porque resulta que también Gabaón dice que era un lugar bien estratégico. Según dice aquí, era un lugar que, a ver si lo leo, dice, déjeme ver dónde está exactamente. Esta ciudad, dice, dominaba los pasos que daban acceso al centro y al sur de Palestina, y había que conservarla si se quería conquistar el país. O sea que, en cierta manera, también era estratégica la ubicación de Gabaón, y por lo tanto, pues había que proceder ayudándola para también asegurarse que tenían pues dominado el país. Entonces nosotros miramos que también Gabaón, mientras lo hacía por preservar la vida, mientras los gabaonitas lo hacían para preservar la vida al pedir el auxilio, también Josué lo hacía para asegurarse la conquista completa del territorio. Ahora, hermana, se dio la guerra allí, se dio aquello pues de pelear contra los 5 reyes, y allí se manifestó el asombroso poder de Dios en favor de aquellos a quienes él defendía. ¿De qué manera se reveló ese asombroso poder de Dios? Dice la palabra de Dios en Josué 10 al 11. Y Jehová los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón,
Jehová arrojó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Tremendo. ¿Cómo se destaca aquí el poder de Dios al decirnos que murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada? Como diciendo, aquí la batalla la ganó Dios. Mi poder es el... Sí, aquí la gente fue derrotada por el poder de Dios. Interesante, el granizo que cayó del cielo, mató a la mayoría de aquellos enemigos. Qué interesante, pastor. Me recuerda también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo Dios peleaba contra el ejército egipcio y cómo le trastornaba sus carros. Y toda la gente se maravillaba y dijeron, miren cómo pelea Dios por ellos. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Dios pelea nuestras batallas. Solamente Él pide que nosotros confiemos y seamos fieles a Él. Amén, amén. Hermanos, ustedes podrán ver cómo el Señor tiene sus armas, ¿verdad? Siempre el arma de Dios o es el fuego o es el agua, y en este caso es el granizo. Y nosotros podemos mirar que en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 16, verso 21, habla de que en el tiempo final, nuevamente el granizo hará su efecto. Dice Apocalipsis 16, 21, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermanos, nosotros podemos ver que esto que vemos aquí, que está ocurriendo en Canaán, Dios dando muerte a la mayoría del ejército enemigo por medio de las piedras que caen del cielo, ese granizo, nosotros vemos que esto, hermanos, es un reflejo de lo que va a ocurrir en el tiempo final. Cuando nuevamente nuestros enemigos, cuando nuevamente nuestros opositores, si no se han arrepentido, si no se han pasado del lado del pueblo de Dios como lo hicieron los gabaonitas, tristemente el granizo va a caer sobre ellos. Hermano y hermana, este es el tiempo de formar parte del pueblo de Dios. Este es el tiempo de cerrar filas en torno a la verdad presente. Este es el tiempo, hermano y hermana, de consagrarnos. Este es el tiempo de no estar más en el lado de los enemigos, sino en el lado de los hijos de Dios. Amén. Porque si estamos del lado de los enemigos, como ocurrió en los días de Josué, con estos 5 reyes y sus ejércitos, así también va a ocurrir con nosotros al final del tiempo, si estamos del lado de los enemigos. Nuevamente el granizo, nuevamente las piedras de arriba caerán sobre nosotros. Por eso es que Dios nos está ahora haciendo el llamado a que nos pongamos de parte de Él. Hermanos, sin mentir, como lo hicieron los gabaonitas, pero como ellos, unámonos a la verdad presente, unámonos al pueblo de Dios, unámonos a su pueblo remanente. Amén. No utilicemos métodos erróneos como lo hicieron los gabaonitas, pero unámonos, porque miren, como Dios protegió a los gabaonitas aquel día, igualmente vamos a ser protegidos. Amén. Para finalizar, hermana, ¿qué dice el don de profecía? Dice así: el inmenso ejército invasor huyó ante Josué montaña arriba por el desfiladero de Bet-Horón, y habiendo ganado las alturas, se precipitaron montaña abajo al otro lado. Allí estalló sobre ellos terrible tempestad de granizo. Bueno, así, hermanos, nosotros llegamos al final de esta lección. Nosotros vemos aquí, en esta lección, cumpliendo promesas, cómo Josué le cumplió a los gabaonitas y cómo Dios también le cumplió a los gabaonitas al protegerles la vida. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Amén. Y nosotros también cumplamos las nuestras a Dios y ante cualquier persona que le hagamos dichas promesas. Bonita lección que nos enseña, hermanos, acerca de los resultados de cuando uno se une al pueblo de Dios, pero también la protección que Dios da cuando esos resultados son en oposición de parte de aquellos
porque un día estuvimos con ellos, como ocurrió con estos gabaonitas y los otros reyes. Dios nos ayude para creer en las promesas del Señor y nos mantengamos siempre, hermanos, del lado del pueblo de Dios, porque es de Dios que seremos protegidos. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé su bendición. Padre nuestro, gracias, porque a pesar de la oposición que podamos tener, tú siempre has prometido que nos vas a proteger. Amén, Señor. Has mostrado en esta lección que ya a los gabaonitas les has perdonado su pecado. Has mostrado en esta lección que a los gabaonitas, ya pasándoles por alto sus errores, has venido en su ayuda. Ahora que por ser parte de tu pueblo, por hacer la paz contigo, por aceptar a ti como el Dios de ellos, oh Señor, han tenido esta tremenda oposición de parte de estos reyes impíos. Señor, como tú has estado pronto para ayudarlos, esto, Señor, nos dice que es de ti, Señor, es que siempre vamos a recibir la ayuda. Por lo tanto, Amén. te rogamos que nos ayudes para que siempre clamemos a ti por ayuda, que siempre busquemos tu ayuda, Señor, ante la oposición. Padre, que no se nos olvide esto y que nos mantengamos fieles y dentro de tu pueblo y al mismo tiempo confiando en ti. Amén. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y